La polémica historia de los aviones presidenciales lujosos en México. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te contaremos la historia de los medios de transporte que han utilizado los presidentes de México para hacer sus giras a lo largo y ancho de la República Mexicana o incluso para viajar a otros países del extranjero. Tema por demás controversial ahora que se anunció la rifa del avión que no tenía ni Obama. En la actualidad es sencillo pensar en este medio de transporte aéreo como la mejor opción para las giras presidenciales, pero ¿cómo viajaban los presidentes antes de la llegada de los aviones a México? Aquí te lo diremos. Para la elaboración de este video nos basamos en el libro Tren Presidencial Olivo de Bernardo Ayala, Laura Espino, entre otros autores. El artículo El primer vuelo de un presidente en el mundo, publicado por la Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos, y el artículo de Tania Alemán Saavedra en el sitio México Desconocido. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. Los viajes de los presidentes antes del motor. Sin duda alguna, la necesidad de las autoridades o gobernantes para trasladarse de un lugar a otro ha existido siempre. Evidentemente, antes de que existiera el ferrocarril, los automóviles o los aviones se las tenían que ingeniar con los medios a su alcance para cumplir con sus compromisos y labores de gobierno. Los primeros medios de transporte que utilizaron los presidentes mexicanos luego de la independencia fueron los carruajes jalados por caballos, lo cual representaba un enorme reto, pues muchos de los viajes implicaban incluso días de camino. En lo que hoy es México y otras partes de América, este transporte se convirtió en símbolo de poder y moda, pues llevaban los escudos e iniciales de los propietarios, quienes daban muestra de la riqueza que poseían. Estos vehículos se convirtieron en verdaderos tronos rodantes. Quizá los dos más famosos de la historia de México son de la misma época y corresponden a Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo, los cuales contrastaban en lujos y comodidades, pues el del Benemérito de las Américas era sencillo, rústico, de manufactura francesa y disponía de dos puertas de madera con manijas de bronce y vidrios biselados abatibles, en las que se apreciaba el escudo republicano y en la parte inferior una cabeza de león. Lo trascendental fue que por años fue utilizado como residencia y despacho del presidente durante la época de la República Errante. Fue más que un medio de transporte para el mandatario oaxaqueño y sus acompañantes Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias. Por su parte, el lujoso carruaje de Maximiliano era todo glamour, con detalles labrados en oro, el cual fue mandado a hacer en Milán, Italia, e incluso Austria lo ha reclamado a México para que sea enviado al país europeo. Número 2. Las bases de la aviación que sentó Porfirio Díaz. México recibía el siglo XX con cambios sociales muy profundos. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunciaba a la presidencia tras una dictadura de más de 30 años, partiendo a bordo del buque Ipiranga hacia el exilio en Francia y dejando un país fracturado en manos de un nuevo líder, Francisco I. Madero, quien asumió la presidencia el 1 de noviembre de 1911. Previo a este suceso, Porfirio Díaz había invitado a México a la Moissan International Aviators de Nueva York, escuela norteamericana que preparaba pilotos profesionalmente y que realizaba giras de promoción para realizar varias demostraciones aéreas con la finalidad de adquirir algunas aeronaves marca Blériot para el servicio del ejército sin que este se lograra concretar debido a su renuncia. Sin embargo, a pesar de esto y debido al gran éxito logrado, la Moissan planeó una segunda visita a nuestro país, iniciando el 16 de noviembre en el campo aéreo de Balbuena, trayendo consigo 8 aeronaves y presentando por primera vez a 2 mujeres aviatrices, Matilde Moisant y Harriet Quimby. Durante estas exhibiciones, concretamente el día 30 de noviembre, el presidente Madero asistió al campo de Balbuena para presenciar el vuelo de las aeronaves. Allí fue invitado por el piloto George Diot, de origen inglés, para realizar un sobrevuelo a bordo de su aeronave, un monoplano de Perducín de 2 plazas y 80 caballos de potencia. El vuelo duró escasos 12 minutos, consiguiendo que Francisco I. Madero se convirtiera en el primer jefe de estado en el mundo en funciones en viajar a bordo de un avión, quien además se mostró muy satisfecho con el potencial que representaba la aviación. Es muy probable que producto de este primer vuelo, Madero promoviera el establecimiento de una escuela de aviación en México, como quedó asentado en el informe presentado en el Congreso de la Unión el 1 de abril de 1912, en el que se manifestaron las facilidades necesarias a los oficiales del ejército que desearan estudiar
para pilotos aviadores. Número 3. El tren presidencial. Sin embargo, la inestabilidad política que tuvo México al inicio del siglo XX provocó que aquel hecho histórico de tener al primer presidente en funciones que se subió a un avión quedara como una anécdota, pues no se pudo concretar la compra de una aeronave para uso oficial, y el inicio de la Revolución Mexicana llevó a que cambiaran las prioridades, pues en realidad el medio de transporte que cobró más auge fue el ferrocarril, incluso desde épocas porfiristas. Durante el periodo de Porfirio Díaz llegaron a México los trenes Pullman con baño, los asientos acoginados y el carro comedor. Todo México viajaba en tren, desde la persona más humilde hasta el primer mandatario, Porfirio Díaz, quien contaba con un tren presidencial perfectamente acondicionado, conocido como el Tren Amarillo. Se cuenta que en los años 20 el general Plutarco Elías Calles mandó construir uno nuevo, conocido como el Olivo, que a causa de su gran lujo solo era superado por el convoy papal. El tren Olivo, del que les vamos a platicar, recorrió casi todo el país. En su primer viaje de los Estados Unidos de Norteamérica a la Ciudad de México, transportó los restos de la esposa de Calles. Construido por una empresa establecida en Illinois, Estados Unidos, fue entregado el 25 de mayo de 1926 con un costo de $800,000. El primer vagón era de uso exclusivo del presidente. Constaba de observatorio exterior, sala de espera, despacho presidencial, 2 alcobas con camas matrimoniales y tinas y gabinete para su secretario particular. En el segundo vagón estaba el comedor para 14 personas, donde meseros con filipinas y guantes blancos servían la comida en vajillas de oro y plata, cocina, gabinete completo para el intendente y un salón para juntas conocido como el Azul. Había un carro destinado a alojar a los invitados especiales con 13 compartimientos, uno de ellos con cama matrimonial y los restantes con literas. Sin duda, un tren muy lujoso que contrastaba con las limitaciones que vivía el país y los mexicanos. El 15 de septiembre de 1960 tuvo lugar su último viaje a Dolores Hidalgo para celebrar el 150 aniversario de la independencia de México, esta vez llevando al presidente Adolfo López Mateos, y así terminó una leyenda sobre ruedas que fue y es parte de la historia de México. Número 4. Los vuelos presidenciales. Pero a pesar de que durante años fue el tren el medio de transporte oficial de los presidentes mexicanos, esto no impidió en que ciertas ocasiones los mandatarios utilizaran el nuevo medio de transporte que estaba empezando a cobrar relevancia, el avión. En épocas de Plutarco Elías Calles no existían las condiciones para realizar viajes en avión cómodos y seguros, por eso el tren fue la mejor alternativa. Aún así, Plutarco Elías Calles abordó un Fairchild de Mexicana de Aviación durante la visita de Charles Lindbergh a México en diciembre de 1927. Calles y Lázaro Cárdenas fueron presidentes que durante su mandato usaron este novedoso medio de transporte. Su traslado a diferentes puntos del país para cumplir con sus obligaciones se facilitó bastante con el uso de estas aeronaves. Poco a poco el famoso Tren Olivo, anteriormente utilizado en traslados presidenciales, fue quedando en desuso. Sin embargo, es necesario mencionar que todavía en estas épocas no se contaba con un avión presidencial oficial. Número 5. La compra del primer avión presidencial. Durante el gobierno del entonces presidente, el general Manuel Ávila Camacho, y a partir del conflicto mundial que tenía a todos nerviosos, se adquirieron diversos aviones, pero estos fueron destinados exclusivamente para la defensa nacional. La llegada de novedosos y desarrollados aparatos fortaleció la labor militar mexicana. Fue en esta época cuando llegaron los primeros aviones que formarían la base de los transportes aéreos del gobierno mexicano, y fue precisamente a la llegada de Miguel Alemán Valdés a la presidencia de la República que una de sus primeras acciones fue la incorporación de un Douglas C-47 Skytrain versión militar. Esta aeronave sería para uso exclusivo del entonces presidente y recibió el nombre de El Mexicano, y hoy en día este avión se conserva como monumento en el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Número 6. Otros aviones que sirvieron para viajes oficiales. Fue a partir de ese momento que diferentes modelos con gran rendimiento se convirtieron en las primeras unidades de transporte del Poder Ejecutivo. A esta lista se suman varias aeronaves como el Convair 240 y el Douglas C-54 y DC-6. Posteriormente llegaron al país los primeros aviones a reacción. Estos vehículos fueron utilizados por el presidente Adolfo López Mateos para realizar giras a Estados Unidos y Sudamérica. Esta aeronave recibió el nombre de Ciudad de México. Poco tiempo después, la presidencia de la República adquirió aeronaves Fairchild Turbo Helix F-27, con los que el presidente López Mateos se trasladaba al interior del país. Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se compró el primer avión jet. Oficialmente se llamó a la aeronave Miguel Hidalgo, pero fue coloquialmente llamado Topollillo por la prensa debido a su corto tamaño. Durante la siguiente transición presidencial fue rentado un avión BAC 111. Ya con el gobierno de José López Portillo a la cabeza del país,
país se compraron los primeros aviones propios, dos Boeing 727-100, y estas aeronaves fueron utilizadas por el presidente para viajar por todo el mundo. Número 7. La primer polémica por comprar avión presidencial lujoso. Años después, durante la administración del presidente Miguel de la Madrid, fue adquirido un Boeing. Se le bautizó como presidente Benito Juárez. La compra de esta aeronave causó mucha polémica debido a su alto costo. Debido a la presión ejercida por la oposición, el avión fue vendido sin siquiera haber sido estrenado. Sin embargo, una falla del entonces avión Quetzalcóatl 1 que utilizaba el presidente sirvió de pretexto para justificar que el nuevo avión era necesario, por lo que se volvió a comprar con un precio de 43 millones de dólares, es decir, 76.067 millones de pesos al tipo de cambio de esa época. El costo original de esta aeronave era de 65 millones de dólares en esa época, pero al gobierno mexicano se le dio un precio especial por sobreexistencia de unidades. El avión presidente Benito Juárez sirvió en las administraciones de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto durante la mitad de su sexenio. Fue retirado en 2016, siendo el avión presidencial con tiempo en servicio más longevo. Número 8. El famoso avión presidencial que no tiene ni Obama. Este famoso avión tuvo un costo de 160 millones de dólares y fue nombrado José María Morelos y Pavón. Es considerado el mejor avión de Latinoamérica. Cuenta con autonomía de 11 horas de vuelo, capacidad para 230 pasajeros, baño completo, una recámara y una oficina para el presidente. Se trata de un Boeing 787 que fue mandado a hacer con un diseño único. Su primer vuelo oficial se realizó al Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García de Hermosillo, Sonora, procedente de la Ciudad de México. El primer vuelo transatlántico fue por la visita del estado que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó a Alemania el 10 de abril de 2016. En sus 2 años y 10 meses de operación realizó 214 vuelos en los que recorrió 600.000 kilómetros. El 2 de diciembre de 2018, un día después de haber tomado posesión de la presidencia de la República, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su venta. El Boeing sería llevado al día siguiente a San Bernardino, California para su venta. Ahí permaneció en un hangar privado por más de 12 meses, donde se llevó a cabo el proceso de certificación y avalúo. Sin embargo, no pudo concretarse la venta. En enero de 2020 se anunció que regresaría al país para continuar con su proceso de venta e incluso se ha manejado la posibilidad de rifarlo a través de la Lotería Nacional. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios qué opinas de que los presidentes de México tengan un avión exclusivo para su uso. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, te dejaré los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. Las 5 razones que provocaron la caída de la Gran Tenochtitlan. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos del por qué cayó la capital del Imperio Mexica, la Gran Tenochtitlan. Era la ciudad más avanzada del mundo, gobernada por una poderosa cultura que había logrado someter a una extensa región de Mesoamérica, la cual contaba con los mejores adiestrados y más feroces soldados. Pero entonces, ¿a qué se debió que los españoles pudieran derrotar a los mexicas? Hubo 5 factores importantes que